Gracia y paz a cada uno de ustedes. En el video pasado, ¿cierto? Analizamos de por qué una mujer no debiera no tener el liderazgo de pastora en una iglesia local. Dimos algunas razones históricas, analizamos un tema del feminismo y cómo el feminismo se introdujo, ¿cierto? De manera peligrosa en las iglesias locales, ¿cierto? Haciendo en muchas iglesias, ¿cierto?, que la mujer tenga una trascendencia más importante que el pastor, que es el líder por eminencia, ¿cierto?, como lo señala Pablo en Timoteo y en su carta a los Corintios. Pero en este video quiero tratar 4 razones por las que no puede una mujer ser pastora en una iglesia local. Acompáñenme entonces a analizar este tema. Sobre el tema si se puede una mujer ser pastora, como decía, ya lo he tratado en el video anterior. Y hemos, creo yo, dado una respuesta bíblica. Y si antes de escuchar este tema, desea ver donde hago mención sobre esto, ¿puede una mujer ser pastora? Una respuesta bíblica. Estoy seguro que será una gran bendición para su vida. Así que puede verlo retrocediendo en este canal o buscándolo, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, si desea continuar viendo esto, le aseguro que no se arrepentirá. Solo sin embargo, le pido que escuche hasta el final este video antes de emitir algún comentario negativo o desagradable que muchas veces me ha tocado leer, ¿cierto? Porque muchos no están de acuerdo con la enseñanza bíblica. Porque la verdad, amados hermanos, porque tengo muy claro que es difícil para muchos aceptar que una mujer no pueda ser pastora. De hecho, hay quienes piensan que el prohibir a una mujer ser pastora es un pensamiento retrógrado y misógino. Lejos de mí ser aquello. Sin embargo, la palabra de Dios destierra toda ideología extrabíblica como lo es el pastoreo femenino. Y con esto no quiero que pienses, ¿cierto?, que soy un machista. Bueno, para nada. De hecho, estoy casado, amo a mi esposa y jamás tomaría mi autoridad como esposo para subyugar a mi esposita. Pues Dios ha creado al hombre y la mujer con roles independientes que deben cumplirse para el correcto funcionamiento de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Por lo tanto, ir en contra de estos roles es causar, creo yo, un equilibrio y provocar la ira de nuestro Dios. ¿Cierto? Así que, para que conozcas la verdad bíblica del por qué no puede una mujer ser pastora, quiero comentarte que estas 4 razones van a detallar lo que tengo, ¿cierto?, como razón. Son razones bíblicas, no son mis argumentos. Así que, por favor, escuche este video por completo y saque sus propias conclusiones. Comencemos entonces, ¿cierto? Como primera cosa, como primera idea, ¿cierto?, motivo, es que altera el orden de la creación. Bueno, mucho se ha hablado sobre el mandato de Pablo ahí en 1 Timoteo 2:12, ¿cierto? Y lo que argumenta Pablo, la mayoría, es que había dicho esto basándose en un contexto cultural machista, lo dije en el video anterior. Por ende, no aplica el contexto de nuestro tiempo y que si Pablo fue machista, Dios lo es. Qué terrible, ¿cierto? Porque para Dios todos somos iguales. Hombres y mujeres tenemos el mismo valor ante Él, pero eso es totalmente distinto. Claro que todos tenemos el mismo valor, pero se nos olvida que toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Y partiendo de esa premisa, es imposible que Pablo haya escrito 1 Timoteo 2:12 basándose en sus propios argumentos machistas. Además, Pablo mismo aclara el por qué se lo ordena ahí en 1 Timoteo 2:12 y no tiene nada que ver con un machismo ni con la cultura. Él dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, 1 Timoteo 2:13. Dejando así desterrado cualquier argumento sobre el machismo o la cultura. El problema, amados hermanos y hermanas, es que los defensores del pastorado femenino no analizan la Biblia en su plenitud. Creen que se usa 1 Timoteo 2:12 con la intención de subyugar a la mujer. Pero por favor, lejos está la Biblia de mencionar aquello, pero no es así. Además, dicen los defensores del pastorado femenino que como Dios usó a mujeres en el Antiguo Testamento,
Así Dios puede usar a mujeres en el día de hoy. Sin embargo, esto no es lo que plantea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar la Biblia respalda la igualdad de valor y dignidad entre un hombre y una mujer. Pablo lo expresa claramente ahí en Gálatas capítulo 3, verso 28. Incluso es el mismo Dios, amados hermanos, quien ordena a los esposos y vivir con ellas sabiamente con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 7. Y en segundo lugar, el hecho de que Dios haya usado a las mujeres en el Antiguo Testamento no quiere decir que lo haga en la actualidad. Esos fueron casos excepcionales que no deben tomarse como excusa para defender una idea antibíblica. Curioso, ¿cierto? Imagina la siguiente situación. Una joven cristiana, sabiendo del yugo desigual, se casa con un inconverso. Este inconverso llega a Cristo a través de ella y se arrepiente. ¿Entiende la escena? Entonces, sí funcionó con esta pareja. ¿Quiere decir que debemos enviar a todas las jóvenes cristianas a casarse con hombres inconversos? Pues no, en ninguna manera. El hecho de que Dios permita que funcione este caso excepcional no quiere decir que vaya a ser igual para todos o vaya a ser la máxima. No puede tomarse como excusa para ordenar algo irracional. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Irrumpe el mandato de obediencia y sujeción a Dios. El que una iglesia se encuentre liderada por una pastora es una señal de desobediencia completa a Dios. ¿Escuchó bien? ¿Por qué, dirá usted? Porque no solo atenta contra la prohibición de enseñar y pastorear, sino también contra la obediencia y sujeción. Observemos lo que dice Hebreos 13:18. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Leíste bien? ¿Escuchaste bien? Obedeced y sujetaos. Es decir, si un hombre aplica este versículo bíblico a su vida, tendría que obedecer y sujetarse a una mujer, a una pastora. Y eso sería también ir en contra de lo que Colosenses 3:18 dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Entonces, amados hermanos y hermanas, ¿todavía crees que estos versículos fueron escritos por puro machismo? ¿Acaso la Biblia no es escrita e inspirada por el Espíritu Santo? Tal vez crees en la inerrancia de las Escrituras solo cuando te conviene, pero la palabra de Dios es veraz e infalible. No se equivoca. Por esa razón el apóstol Pablo es muy claro al decir en 1 Timoteo 2:12, tiene como fundamento el orden de la creación, porque Adán fue formado primero y después Eva, ahí en 1 Timoteo 2:13. De modo que no tiene nada que ver con la cultura ni el machismo. Sin embargo, es necesario dejar en claro que las mujeres pastoras existen gracias al feminismo, no a la sana doctrina, no a la doctrina ortodoxa, sino que en base al progresismo, al feminismo, pues el feminismo ha elevado a las mujeres al mismo lugar de los hombres, promoviendo la idea de que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres en la administración de una iglesia local. Y aunque cierta parte sea verdad, no se debe olvidar que esta ideología ataca las disposiciones de Dios en su palabra. Amados hermanos, esta ideología, conjuntamente con el progresismo y también con el liberalismo teológico, señala el liberalismo teológico para que usted pueda más o menos entender que todo este embrollo, toda esta idea extraña, esta idea filosóficas que están contrarios a las Escrituras. Imagínense que el liberalismo teológico nos dice que muchos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo los 3 primeros capítulos de Génesis, es un romanticismo que no es literal. ¿Sabe usted la trascendencia teológica profunda, cósmica, que si fuese así? ¿Se imagina usted, amado hermano, hermana, que nosotros creyéramos en el liberalismo teológico y creyéramos que los 3 primeros capítulos de Génesis no son literal, que es algo romántico? No habría creación, no habría pecado, no habría salvación, no habría Cristo. ¿Se da cuenta de la importancia? Y el liberalismo teológico y el progresismo y el feminismo lamentablemente se han
han hecho estragos en las iglesias. Y esto nos lleva a nuestra tercera razón de por qué creo que la mujer no debiera ser pastora. Porque creo que la labor de la mujer es ser ayuda idónea. Fíjense que en el momento que la mujer fue creada, Dios dejó muy claro la labor que iba a desempeñar, el ser ayuda idónea. Nunca dijo que tendría que esforzarse para ocupar el puesto que le había asignado exclusivamente al hombre. Por otro lado, amados hermanos, el ser ayuda idónea no es despreciar el valor que tiene una mujer. De hecho, el ser ayuda idónea es completar aquellas cosas que el hombre le hacen falta para poder lograr un objetivo. Pues es maravillosa la forma en la que Dios creó a la mujer, dotándola de habilidades que el hombre ni con todo el esfuerzo del mundo podría conseguir. Lo veo con mi esposita. Entonces, esas habilidades de ayuda idónea, una mujer no solo puede aplicarlas en su hogar, sino también dentro de la iglesia, proveyendo así una gran ayuda en el ministerio de su pastor, en este caso de su esposo. Si te fijas bien, Pablo no solo le prohíbe a las mujeres ejercer dominio y autoridad sobre el hombre, sino que también deja muy claro cuál es la labor que debe ejercer dentro de la congregación, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice Tito, capítulo 2, versos 4 y 5, demostrando así que las mujeres no son inútiles, sino que tienen una labor importantísima dentro de la iglesia, además de su familia. Pues muchas de ellas sobresalen en dones de hospitalidad, enseñanza, música, escritura, etc. Yo lo veo en mi iglesia local. Cómo Dios usa a las mujeres. Si tenemos una líder de música, que es nuestra hermana Sandra, cómo Dios la usa para su obra. Nuestra hermana Dorca, podría mencionarlas a todas. Pero eso es por gracia y misericordia del Señor, pero en un caso, ¿cierto?, tiene que ver con un liderazgo en la iglesia local. Además, amados hermanos, nuestras mujeres están llamadas a cumplir el mandato de extender el Evangelio a todos los perdidos. ¡Qué maravilloso!, ¿cierto? Y esto ya nos lleva a la cuarta razón de por qué creo que una mujer no puede ser pastora, ¿cierto? Porque no existe registro de mujeres dirigiendo la iglesia. No, ni en el Nuevo Testamento ni en la doctrina ortodoxa. Muchos creen que como en el Nuevo Testamento no aparece la palabra pastor, entonces las mujeres sí pueden ejercer el pastorado. Que además, como dicen por ahí algunos personajes, Jesús jamás prohibió a las mujeres pastorear. Y si Él no lo dijo, ¿por qué entonces se debería creer en el discurso machista de Pablo? ¿Qué osadía, ¿cierto? Sin embargo, estos personajes dicen que en el Antiguo Testamento sí aparece la palabra pastora. Esto haciendo referencia a Raquel ahí en Génesis capítulo 29, verso 9, donde el autor el autor bíblico dice que mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Bueno, veamos ahora lo que dice la palabra de Dios sobre estos dos argumentos. Bueno, primero, en el Nuevo Testamento aparecen palabras que en el idioma original hacen referencia al término pastor y no pastora. Por ejemplo, aparece la palabra anciano, que en el original hebreo es presbutero, ¿cierto? Palabra que usamos para referirnos a los presbiterios y cuyo significado es cuidador. Aparece también la palabra obispo, que en el original hebreo es episcopus, cuyo significado es cuidador o supervisor. Y por último aparece también la palabra pastor, que en el original griego es poimen, cuyo significado es apacentador, cuidador o supervisor. Más claro, ¿cierto? Bueno, estas tres palabras por lo general se relacionan entre sí y hacen referencia siempre a una persona encargada de cuidar la grey. Puedes ver esto en 1 Pedro 5.2, donde dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Notarás que en este versículo bíblico aparecen dos de las palabras que hemos mencionado: apacentador y cuidador.
Palabras que hacen referencia al pastorado masculino y que además suelen ser intercambiadas a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 3:1 encontramos la palabra obispo, obispo, ¿cierto? Que, como mencioné antes, hace referencia al pastor. De hecho, el segundo requisito que debe cumplir un obispo o el pastor es ser marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2. Entonces, ¿cómo puede una mujer pastora cumplir con este requisito? No podría, por hermano. Por último, había mencionado que algunos cristianos avalan el pastorado femenino tomando como referencia a Raquel, quien era pastora de ovejas. Pero, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, debes saber que el término pastor en el Antiguo Testamento deriva del hebreo ra'á, que significa cuidar, alimentar, apacentar o gobernar. Y sí, tiene que ver con pastorear a personas, brindándolas así el cuidado y el alimento necesario de la palabra de Dios. Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, dice Jeremías 3:15. Pero el término Ra también se aplica a los pastores de animales, ovejas, como es el caso de Raquel. ¿Te quedó claro? De hecho, Raquel no es el único caso en donde se usa la palabra Ra para señalar a un pastor de animales, de ovejas. Por ejemplo, el de Abel, ahí en Génesis capítulo 4, verso 2. Abraham y Lot, Génesis 13:17. Jacob, Génesis 29:7. Ana en Génesis 36:24. José, Génesis 37:2. Moisés, Éxodo 2:17. David, 1 Samuel 16:11. Por mencionar algunos. Interesante, ¿cierto? Entonces, amados hermanos y hermanas en Cristo, debe quedar muy claro que la referencia de Raquel como pastora Ra no es argumento suficiente para respaldar el pastorado femenino. Para ya concluir la segunda parte de este estudio, fíjese que la cultura feminista es la que vivimos odia el hecho de que Dios ha puesto al varón como cabeza de la mujer. Nuestras iglesias han sido infectadas por este tipo de ideología, rechazando lo que es bíblico y aceptando cualquier doctrina adulterada. Argumentan, lamentablemente, que Dios no es machista y pueden usar a una mujer como pastora de la misma forma como usa a un pastor. Pero como hemos visto en el desarrollo de estos dos videos, ¿cierto? No se trata de machismo o patriarcado cultural. Se trata de una verdad bíblica a la que debemos prestar mucha atención para no acarrear consecuencias de parte de Dios en nuestras vidas. Y con esto no quiere decir que la mujer sea inútil para la obra de Dios, ya lo hemos mencionado. Porque, pues, gran parte del ministerio de la iglesia, una iglesia local, depende de las mujeres. Así como los hombres, las mujeres están llamadas a demostrar el fruto del Espíritu ahí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y a proclamar el Evangelio a los perdidos, como lo exhorta Mateo 28:18. Entre otros textos. Nada de esto tiene el propósito de aplastar y minimizar a las mujeres dentro o fuera de la iglesia. La intención de haber hecho estos dos videos, mis estimados hermanos y hermanas, es para, primero, dar respuesta a innumerables hermanos y hermanas que me han preguntado en mis diferentes plataformas, en TikTok, ¿cierto? En mi canal de YouTube y en Facebook. Y también entiendo que puede esto ocasionar algún problema y usted tiene la libertad de eliminarme de sus redes sociales, pero frente a la evidencia bíblica, frente a la evidencia teológica que hemos comentado acá, no hay nada más que hacer. Si usted considera que Dios es machista, bueno, es su problema. Si usted considera que Pablo fue machista, es su problema. Pero recuerde que la Biblia es inerrante, la Biblia no contiene errores y fue inspirada por el Espíritu Santo. Y lo que dije en el primer video, que la inspiración divina es la inspiración verbal y plenaria, significa que el Espíritu Santo eligió, escúchame bien, eligió cada palabra en el hebreo, Antiguo Testamento, y en el griego, en el Nuevo Testamento, para que los escritores la escribieran, sin anular, por supuesto, sus personalidades, pero eligió las palabras que ellos iban a escribir. Por algo a Dios. Eso significa inspirada, viene del griego teneusto, significa el soplo de Dios. Entonces, no podemos usar argumentos humanistas, argumentos feministas,
para decir que el Pablo fue machista o que Dios es machista o que la Biblia es machista. No, no, o que se escribió en un contexto cultural distinto y que hoy día, ¿cierto?, son otras las razones, son otras las aperturas que debemos tener a este mundo humanista, a este mundo progresista. No, hermano, no se trague sus argumentos. La palabra de Dios es única y no puede ser adulterada. Y hay de aquellos que lo hagan. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición. Si se ha molestado conmigo, bueno, moléstese con la palabra del Señor. Dios le bendiga y nos vemos en otra cápsula teológica. Dios le bendiga. Chao, chao.